Buenas tardes, soy Fabiola Díaz. Voy a exponer y voy a hablar sobre el tema número 5 del libro Introducción al Derecho de Miguel Reale. Este tema trata sobre el derecho y la moral. Primeramente, el derecho y la moral no se pueden separar porque tienen elementos que tienen en común. Ya como ser el objeto material, la conducta humana, la finalidad, el bien del hombre, el sujeto, que sería obviamente el hombre, o bueno, el ser humano, y el origen, la libertad del hombre. Claramente decidir. Si bien no se pueden estos dos separar, sí se pueden distinguir. La moral tiene como objetivo primeramente el bien individual y el derecho el bien común. El derecho está subordinado por la moral porque para lograr un bien común es indispensable que el hombre busque un bien individual porque si esto no ocurre, no se logrará un bien común. La teoría del mínimo ético. Según el filósofo inglés Jeremias Bentham y también con el apoyo del filósofo Jelinek, estos dos afirman que el derecho representa el mínimo de moral necesario para que una sociedad pueda sobrevivir. ¿A qué se debe esto? Ya que ellos dos dicen que como no todos quieren hacer lo correcto, es necesario que existan las normas para que esta sociedad tenga paz social y el bien de la comunidad. En esta teoría está esquematizado primeramente por una teoría ideal. Esta teoría ideal tiene que ver con círculos concéntricos. Estos círculos concéntricos se basan en que la moral está protegiendo el derecho y esto quiere decir que al igual que todo lo que es jurídico es moral. Pero no todo lo que es moral es jurídico. Como por ejemplo, el caso de unos dos socios que tienen una empresa y estos dos están vinculados por un contrato. Este contrato es obviamente un acto jurídico lícito. En cambio, vamos a poner el ejemplo de que uno de los socios es el único que vela por el bienestar de esta empresa y el otro no. En este caso sería un acto ilícito moral. Por esas razones que se dice que no todo lo que es jurídico es moral, pero no todo lo que es moral es jurídico. También se esquematiza esta teoría con estos dos círculos secantes de la moral y el derecho. Bueno, esta es una teoría real que toma y también es pragmática. Tanto la moral como el derecho, si bien están separados, existen unos puntos en común. Más adelante voy a dar algunos ejemplos. El cumplimiento de las reglas sociales, podemos señalar que existen reglas sociales claramente que se cumplen de manera espontánea. Sin embargo, también existen otras reglas que los hombres solamente cumplen cuando son forzadas a hacerlo. Primeramente vamos a dar un ejemplo sobre un hijo que tiene aún a sus padres que ya están mayores a su cargo. En este caso, el acto espontáneo moral sería claramente el que él les dé apoyo, pero si esto no ocurre, los padres pueden ir con una autoridad judicial y esta autoridad puede obligarle, obviamente, al hijo que les dé un apoyo a sus padres. Obviamente no será de la mejor manera, pero obviamente va a ser forzado a cumplir esta acción, aunque no sea su voluntad, en este caso, el bien moral. También vamos a hablar sobre el derecho y la coacción. El derecho y la coacción, primeramente hay que saber qué es coacción. La coacción es el ejercicio de la fuerza para hacerle a una persona cumplir un acto en contra de su voluntad.
Podemos señalar que la moral no es incoercible. ¿Por qué? Porque una persona no me puede obligar a mí a pensar algo o a dejar de pensar algo que yo no quiero. Por esa razón se dice que el pensamiento es incoercible. Según Ehring, la teoría de la coacción se reduce a la norma más la acción, más la coacción. Esto es un resultado de la coorganización de la fuerza. También dicen que no habría equilibrio en el derecho si no estuviese garantizado por la fuerza. Esto es también representado por una balanza y una espada. Pasando al siguiente subtítulo, el derecho y la heteronomía. La heteronomía se refiere a la sumisión de una persona bajo el control de una tercera, es decir, el cumplimiento de las normas. Si bien yo no estoy de acuerdo con cumplir alguna de las normas, estoy completamente obligada, es mi derecho y mi deber como ciudadana el cumplir eso. Si bien no esté de acuerdo, si bien sea voluntario o no, es mi derecho y mi deber el cumplir la norma y la ley. Claramente esta es una ordenación heterónoma y coercible de la conducta humana impuesta por terceros y jurídicamente obligados a cumplir. La bilateralidad atributiva. La bilateralidad atributiva es cuando dos o más personas se llegan a algún acuerdo donde ninguna de las partes está subordinada a la otra. Estas partes tienen una proporción transpersonal y también objetiva, como por ejemplo, si dos países llegan a un acuerdo, ahí ya sería una bilateralidad atributiva. Y en este caso, si lo hicieran con algún contrato o con algún acuerdo escrito, ese acuerdo escrito o contrato llegaría a ser la proporción objetiva. Breves datos históricos. La relación entre la moral y el derecho va planteado desde la antigüedad y esto adquirió un sentido más vital en la Edad Moderna, ya que cada jefe de Estado se atribuyó el derecho a intervenir en la vida particularmente del pueblo, obviamente dando nacimiento al poder público, buscando lo jurídico de lo moral. El filósofo Thomasius procuró presentar una diferencia entre el derecho moral, que llamó el fuero interno, y el fuero externo. El derecho cuida las acciones exteriorizadas sujetas a una posible intervención del poder público. ¿A qué se refiere? Primeramente, él se refiere al furor interno como la conciencia o el pensamiento, y el furor externo, lo que pensamos y lo que llevamos a cabo. Por ejemplo, si yo pienso matar a una persona, simplemente es un pensamiento, pero si yo pienso matar a una persona y llego a matarla, esa ya sería una acción que obviamente las autoridades tienen el poder de intervenir en mi acción. Dada esto, sin embargo, por el furor interno se dice que ninguna persona puede ser castigada o penada por el simple hecho de pensar. Sin embargo, el derecho penal y el derecho civil no piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque el derecho penal y el derecho civil aprecian mucho el mundo de la intención, como por ejemplo la intención, o sea, el pensamiento. El foro interno es de suma importancia. Pongamos un ejemplo como si una persona trata de hacer un documento o un contrato, obviamente con algunos datos que dañan a la otra persona. Esto obviamente tiene una intención y también se demuestra que son delitos culposos o dolosos. En este caso, doloso porque fue a voluntad. Esto puede llevar a la nulidad de este contrato. A eso se llama la intención y por esas razones de suma importancia el mundo de las intenciones
en el derecho civil y en el derecho penal. Comparación con las normas de trato social. Son reglas y hábitos aceptados por costumbre, que se ocupan de la situación intermedia entre la moral y el derecho. En este caso, volveríamos al ejemplo de la teoría real, que en ciertos puntos se tocan. Bueno, esto es espontáneo e incoercible, sufriendo la sanción social como censura o el desprecio social, como por ejemplo un saludo militar, ya que las personas no están, quizás no tienen la voluntad o no quieren hacerlo, pero obviamente por el trato social lo hacen, en cierto modo están obligadas a cumplir con esa acción. Sin embargo, estas reglas se vuelven unas actividades atributivas y bilaterales, cuando la costumbre se vuelve una norma jurídica. Muchas gracias.